Actualmente trabajo en la UGEL 03 como especialista de convivencia escolar. Y bueno, en esta ocasión les he traído este tema, ¿no?, de mejora del clima institucional. Espero que sea de su agrado, que sea de su interés y asimismo, por favor, con toda la confianza del mundo, si hubieran dudas, consultas, las pueden realizar a través del chat, ¿sí? Y también al final vamos a estar respondiendo algunas preguntas. Muy bien, entonces vamos a empezar. Mejora del clima institucional. A ver, dentro de las instituciones educativas, digamos, interactúan muchas personas, ¿no? Desde docentes, auxiliares, directivos, ¿no? Incluso si ampliamos un poquito más, está lo que es la comunidad educativa, ¿no? Que también interactúan los mismos estudiantes, los padres de familia o los tutores. Entonces, dada la constante interacción que se da, efectivamente, pues en ocasiones se pueden presentar algunos conflictos, ¿no es cierto?, entre los miembros de esta comunidad educativa. Sobre todo entre los miembros, digamos, propio personal, ¿no?, de la institución educativa. Entonces, justamente con esa mirada se da este tema, ¿no?, de la mejora del clima institucional, que dicho sea de paso, se ampara en la normativa, ¿no es cierto?, en el Decreto Supremo 004/2018, lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, ¿no?, y la atención a casos de violencia. Entonces, si bien es cierto, nuestra normativa apunta un poco en mayor énfasis a trabajar, digamos, con los estudiantes, también apunta a que dentro de las instituciones educativas debe de haber una adecuada interacción, o por lo menos una interacción democrática basada en el respeto, ¿no es cierto?, entre los miembros de la comunidad educativa. Muy bien, y todo esto se, pues, consolida en la parte de promoción de la convivencia escolar. Dentro de la promoción de la convivencia escolar es que nosotros, los psicólogos, ¿no?, que trabajamos en esta área, nos enfatizamos en lo que es la mejora del clima institucional, ¿no? ¿Por qué? Porque de haber buenas relaciones en la institución educativa, entonces también es muy probable que se dé un buen trato a los estudiantes, ¿no?, que finalmente es lo que se quiere, para que estos puedan lograr, pues, los aprendizajes, ¿sí? Entonces vamos a avanzar. ¿Qué es la mejora del clima institucional, ¿no?, dentro de la institución educativa? No sé si yo puedo avanzar. Ah, sí, sí puedo. Muy bien. Entonces, ¿qué es el clima institucional, no es cierto? Es aquel ambiente, ¿no?, que se da en la institución educativa a partir de las vivencias, disculpen, a partir de las vivencias cotidianas, ¿ya?, entre los miembros de la escuela. ¿Qué incluye? Incluye el trato entre los miembros, incluye las relaciones interpersonales, la comunicación, el estilo de gestión, ¿no?, entre otros factores, pero principalmente ellos, ¿no? Un buen trato, las buenas relaciones interpersonales, la comunicación asertiva en este caso, y los estilos de gestión. Ahora, desde el ámbito educativo, hemos considerado, ¿no?, tres aspectos esenciales que son determinantes, ¿no?, para esta buena convivencia o para este buen clima institucional. En primera instancia, las competencias personales, ¿no?, que pueda presentar cada persona. Entonces, hay determinadas competencias personales que son importantes desarrollar, ¿no?, dentro, mejor dicho, cada persona de la comunidad educativa, el trabajo en equipo que se pueda suscitar y la resolución de los conflictos que se puedan también manifestar. Entonces, vamos a ir conociendo poco a poco un poquito de estas tres esferas. Vamos a empezar con las competencias personales, ¿sí?
a ver, como ustedes sabrán, pues, ¿no? Tengo entendido que son psicólogos o que están pronto a ser psicólogos. Sabrán que las personas tenemos nuestra propia personalidad, nuestros propios caracteres, creencias, costumbres, ¿no es cierto? Y no necesariamente vamos a coincidir con las personas de nuestro entorno. Entonces, desde ese punto de partida es posible que se surjan algunas, digamos, sucesos, ¿no? De conflicto, por así decirlo. Pero, digamos, lo que sobresale, ¿no? Para manejar estas situaciones de conflicto que se pueden presentar en una institución educativa, considerando, por ejemplo, hoy en día que nuestros docentes están trabajando de manera remota y que dicho sea de paso, muchos de ellos, por así decirlo, un 60-70%, al menos en las instituciones públicas, tienen de 60 años, perdón, de 40 años para arriba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para ellos les es difícil el tema de las herramientas tecnológicas, ¿no? Manejarlas les está costando mucho y se está suscitando una serie de estrés, una serie de cúmulos que muchos no lo saben manejar, ¿no? Entonces eso va suscitando en una serie de dificultades, de conflictos. Otro es la propia recarga laboral. Algunas personas creen, no, son docentes, están trabajando a distancia, entonces se le están llevando fácil. No es así. Les comento, ¿no? Que no es una realidad, la están teniendo muy duro, la están teniendo muy difícil, más allá de que no manejan las herramientas virtuales del todo, tienen mucha sobrecarga laboral por parte de UGEL, por parte de la DREL, de Minedu, los propios padres de familia, los propios estudiantes. Muchas veces el trabajo tiene que ser más personalizado, ¿no? Que lo que era en la escuela de repente, etcétera. Entonces, son algunos de los tantos factores que contribuyen a los conflictos en la escuela. Y por eso es necesario que nuestros docentes, por ejemplo, de las instituciones educativas, sobre todo las públicas, desarrollen algunas competencias personales. ¿Cuáles son esas competencias personales que de pronto ellos tendrían que desarrollar, ¿no es cierto? Para poder, pues, para poder tener un adecuado desenvolvimiento, un adecuado manejo, gestión de sus emociones, ¿no? Y de sus relaciones. Principalmente están las habilidades socioemocionales, ¿sí? Que son muchas, hay cantidad de habilidades socioemocionales, ¿no? La asertividad, la empatía, la escucha activa, y más allá hay más, ¿no? Tolerancia a la frustración, el enfoque de perspectiva, la escucha activa, etcétera, etcétera, ¿no? Son muchas las habilidades socioemocionales. Nos vamos a enfocar en esas tres, que son fundamentales. La asertividad, que como ustedes ya sabrán, tiene que ver con esa manera, digamos, clara, empática, de tratar con las personas, ¿no? Donde la persona puede decir lo que siente, lo que piensa, pero de una manera adecuada, que no dañe, ¿no es cierto?, con lo que dice o con lo que hace a las otras personas. Viene también la otra característica, la otra habilidad socioemocional, que es la empatía, ¿no? La de entender a la otra persona, cómo se puede estar sintiendo, qué puede estar experimentando, ¿no es cierto?, desde su rol, desde su postura, desde sus zapatos, que dicho sea de paso, es una de las carencias que se están dando hoy en día. Y la escucha activa, ¿no es cierto?, que es poner la total atención y conciencia y disposición en lo que las otras personas del entorno pueden estar manifestando, ¿no es cierto? El saber escuchar con interés, sin interrumpir, ¿no? Que va demostrando el respeto, ¿no? Entre otros valores. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de competencias, de competencias personales, principalmente nos estamos refiriendo a estas habilidades socioemocionales que son importantes en la institución educativa, ¿no? Sobre todo por los docentes, para que tengan un adecuado desenvolvimiento.
¿sí? A ver, dentro, dentro de estas competencias emocionales, pues se plantean algunas acciones, ¿no? Por ejemplo, la persona que va a ser asertiva, probablemente va a pensar, va a meditar antes de hablar, va a poner mucho más atención cuando se le habla, ¿no? Va a tener mayor cuidado en el tono de voz, va a tratar a los demás como le gustaría que lo traten, entre otras tantas características, ¿no? Igual, los docentes o las personas en general que en este caso, digamos, practican esa escucha activa, también van a ejercer algunas acciones, como es elegir el espacio y el momento adecuado de repente para manifestar alguna idea, ¿no es cierto? Preparar la mente y la expresión corporal. La persona que escucha activamente normalmente habla con su cuerpo, expresa con su cuerpo. La postura, ¿no? La postura, cómo se para, cómo mira, cómo se inclina, ¿no? Eh, también verifica de repente el mensaje que está recibiendo, entre tantas otras cosas, ¿no? Evitando juzgar, evitando interrumpir, etcétera. Y finalmente también la persona que es empática va a identificar y darle un valor positivo a las acciones a las acciones y a las emociones de las otras personas. En este caso, validan las emociones de las otras personas. Si por ahí hay un docente que, digamos, dentro de todo le va bien, sabe organizarse, sabe manejar sus emociones, pero por ahí ve a un colega que por ahí está furioso o está frustrado o la está pasando mal, la persona, en este caso ese docente que es empático, ¿no es cierto?, va a validar esas emociones, va en lo mínimo de lo posible juzgar, no va a juzgar, no va a discriminar, no va, en este caso, menospreciar lo que puede estar sintiendo la otra persona, ¿no es cierto? Es comprensivo, se da un tiempo para compartir, mira con compasión los defectos de las otras personas, felicita a los demás, en este caso sobre todo a sus alumnos, ¿no? Por ejemplo, brinda apoyo cuando alguien lo necesita, ¿sí? Entonces son algunas de estas competencias socioemocionales que son fundamentales en, digamos, en lo que es el clima institucional, sobre todo como competencias personales, ¿no? Y dicho sea de paso, dentro de estas habilidades socioemocionales hay una característica que ustedes seguramente ya la conocen también, llamada neuroplasticidad, ¿sí? Que, digamos, ya hay hoy en día investigaciones que han demostrado que efectivamente la mayoría de personas, o por no decir todos, tenemos en nuestro cerebro esa capacidad, esa característica, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir neuroplasticidad? Es esa posibilidad de desarrollar nuevos hábitos para lograr ser más empáticos, para escuchar activamente, ser asertivos, sin importar la edad, ¿no? Algunas personas dicen, uy, yo ya me ha tocado, ¿no? Miren, me ha tocado algunos docentes que me dicen, mire señorita, mire licenciada, yo estoy lo bastante viejo como para poder a mi edad aprender eso que usted tanto, que suena bonito, me han dicho en algún momento, suena bonito lo que usted manifiesta, pero la verdad yo no puedo, yo ya estoy bastante viejo. Y lo real es que gracias a esta característica de neuroplasticidad en nuestro cerebro, eso que manifestó ese docente en su momento, no es tan así. ¿En qué sentido? Que cualquier persona, sin importar la edad, las características que tenga, tiene la capacidad de poder aprender o poder interiorizar estas nuevas competencias, ¿sí? Y acá pues hacen esta pregunta, ¿no? ¿Qué hábito debo de empezar a ejercitar en mí, ¿no? Ya un poco yéndonos a la introspección, a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué hábito debo empezar a olvidar también? Porque también así como el cerebro aprende, también tiene esa capacidad de desaprender, ¿sí? Y bueno, acá hay unas pequeñas recomendaciones, ¿no? Para manejar un poco esos conflictos personales, existenciales, los bajones que nos dan en algún momento o que les dan a los maestros también, ¿no?
y que, digamos, parte de estas recomendaciones es que se seleccione un amigo, una persona de confianza. ¿Por qué? Porque los seres humanos necesitan expresar lo que pueden estar sintiendo. De lo contrario, vienen acumulando, 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 y tanto que acumulan, en algún momento va a salir. Entonces, lo ideal es canalizar, ¿no? Que no salga en un momento menos esperado, que salga en un momento idóneo, con la persona adecuada, ¿no es cierto? De la manera adecuada. Cada cierto tiempo pregúntale, por ejemplo, al amigo, ¿no? En este caso, estas son algunas recomendaciones, ¿no? Pregúntale a un amigo, de repente, de confianza, cómo va su progreso, o recurrir a una opinión, digamos, especializada o en el ámbito familiar. Muy bien, entonces hemos más o menos atravesado el primer componente, que es uno de los ejes esenciales para lo que es la mejora del clima institucional. Nos vamos a ir al segundo eje, en este caso, trabajo en equipo, ¿sí? Ahora, ¿qué es el trabajo en equipo? A ver, igual no sé si pueden ir comentando, por favor, si desean, pueden ir haciéndolo a través del chat. Entonces yo puedo ir también leyéndolo si por ahí tienen alguna duda o consulta o comentario. Acá yo tenía un pequeño video que no sé si es posible darle play, no sé si en este aplicativo me lo permiten o me parece que no, porque creo que lo están compartiendo en PDF. Bueno, en este pequeño video les voy a narrar de manera muy rápida. Ahí, como verán, hay como una especie de embarcaciones, no tengo el nombre exacto de esa embarcación, que digamos, son como una especie de barcos largos donde muchas personas lo maniobran y digamos en este caso es una competencia. En una de las embarcaciones, a una de estas personas que maniobran, se le rompe el remo y digamos, se dio un conflicto, ¿no? Se dio un problema, un percance. Entonces, al rompérsele el remo a esta persona, posiblemente no iban a perder, pues, ¿no? Porque tenían una persona en desventaja a comparación del resto. Pero, ¿qué pasó con esta persona? Pese a que no tenía el remo, no se tiró porque lo pensó, ¿no? Mejor me tiro, cosa que no interrumpo, no soy estorbo, pero dijo, si me tiro voy a desequilibrar la balsa. Entonces se quedó, ¿no? Se quedó ahí pese a que no tenía remo. Y siguió haciendo el movimiento. De repente alguien lo ha visto el video. Siguió haciendo el movimiento, ¿no? De la balsa, de manera que el peso se distribuía de igual manera y, digamos, no interrumpía, digamos, ¿no? Para que el barco o esta embarcación siga avanzando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, digamos, esta persona, pese a que estuvo en una dificultad, digamos, no tiró la toalla, continuó avanzando. Siguió sumando, en este caso, a su equipo, pese a estar en desventaja con el resto de las demás embarcaciones. Y cómo es, ¿no? El tema del trabajo en equipo, de la fuerza o la energía que hacen en conjunto, que esta embarcación que tenía todas las de perder, ganó. Me hubiera gustado que vean el video, de repente le puedo pasar las PPTs a la señorita Sandra y se los va a compartir. Bueno, entonces esa era un poco la idea de trabajo en equipo que yo les quería manifestar. Y digamos, dentro de todo lo que es el trabajo en equipo, lastimosamente existen algunas creencias o algunos mitos que por ahí van causando cierto desequilibrio, por así decirlo, en las interpretaciones de las personas, ¿no? Y que jueguen contra en un equipo, al equipo en el que pertenecen. Acá vamos a identificarlas, ¿ya? Algunos mitos vamos a diferenciar si es un mito o es una realidad. Ustedes también me pueden ir diciendo por ahí por el chat. Por ejemplo, ¿no?
Es mejor la armonía que el debate en un trabajo de equipo. ¿Eso será un mito o una realidad o una verdad? ¿Qué opinan? A ver, por ahí me lo pueden ir diciendo. Ya, si se animan, por favor, con toda la confianza. Es mejor la armonía que el debate. ¿Estará bien? ¿Estará en lo correcto o será un mito? A ver. Ya. Entonces, mientras se van animando, yo lo voy contestando. En este caso, se dice que por debatir, a veces algunas personas consideran es mejor no debatir, es mejor quedarme callada para llevar la fiesta en paz. Y no necesariamente es lo más idóneo, ¿no? En realidad el debate, si bien es cierto, entre comillas, rompe con la armonía, pero contribuye bastante a un trabajo en equipo, ¿sí? Entonces no necesariamente es mejor la armonía que el debate. A veces el debate nos lleva a encontrar ideas, a conocer más a las personas de mi equipo, ¿no? A intercambiar de repente algunas opiniones, ¿no? Entonces es un mito. Otro, en el trabajo en equipo siempre hay que estar disponible, la clásica. No sé si por ahí ustedes de repente a la par que trabajan, perdón, a la par que estudian, trabajan, les ha tocado por ahí que dicen, no, ponte la camiseta, que digamos, para que funcione el equipo, que si no, no va a funcionar, ¿no? Trabaja pues hasta altas horas de la noche, y lo cual no es necesariamente así, ¿no? Parte de las características del equipo o de un buen equipo es el respeto, ¿no? Y digamos, no necesariamente hay que estar siempre disponibles para que sea un buen equipo. Otro, la responsabilidad es imprescindible para trabajar en equipo. En ese caso sí, ¿no es cierto? Sí es una realidad, es parte de la responsabilidad. Es parte de, digamos, del trabajo en equipo, ser responsables. Mientras más grande sea el equipo, es mejor. Algunas personas también creen eso, ¿no? Que mientras más personas haya en el equipo, va a ser mejor, ¿no? Va a ser menos pesado para uno, etcétera. Y no necesariamente es así. De hecho, mientras más pequeño es el equipo, va a ser más compacto, va a ser más compacto, más sinergia, ¿no? Más, digamos, confianza, más intimidad, por así decirlo, ¿no? Pero no quiere decir que los equipos grandes estén mal, ¿no? De hecho, va a costar un poquito más, pero también se puede lograr. Con la nueva tecnología, la interacción cara a cara se volvió obsoleta. Entonces, ¿qué opinan? La nueva tecnología, esta situación de pandemia, este trabajo en remoto, ¿habrá vuelto de pronto la interacción obsoleta? ¿Qué opinan? A ver, pueden participar también a través del chat. Ahí mira, la señorita Sandra está así comentando que pueden hacer las preguntas por el chat o también pueden ir participando, ¿no? Si es mito o verdad. En este caso es un mito, ¿no? La nueva tecnología, digamos, no será, digamos, lo mejor que nos ha tocado vivir, pero no necesariamente tampoco ha hecho la interacción cara a cara obsoleta, ¿no? Ha ayudado, ha sumado, como quien dice, a contrarrestar esta dificultad que nos toca vivir. Todo depende del líder. Todo depende del líder. A veces algunos maestros, ¿no? En la comunidad educativa, ¿qué pasa? Me ha tocado ver que son a veces un poco facilistas, por así decirlo, y que le toca y que digamos lo que tengan que realizar o las obligaciones que puedan tener, digamos, cumplen en lo posible, con el menor esfuerzo y lo demás se lo echan a la espalda del director, por ejemplo, ¿no? Porque se cree que el director es el líder. Y no necesariamente es así, ¿no? En un equipo, de hecho, en la institución educativa, es importante que la sinergia se dé entre todos para sacar adelante los objetivos, ¿no? El buen trato es necesario en el trabajo en equipo. Efectivamente, eso sí es una verdad, es necesario una buena interacción, un buen trato, el respeto, ¿no es cierto?, para el trabajo en equipo. Sin confianza no hay trabajo en equipo, efectivamente. Otra realidad, ¿no? La confianza es importante. Si yo, Lisette Mariaca, no creo
en alguna colega de mi equipo, es posible que esa colega no responda porque siente que alguien, en este caso su compañera, su colega, no está confiando en ella. Entonces, para que responda, es importante demostrar la confianza, hacerle sentir, y eso es parte de todo equipo. El trabajo en equipo es una fuente de nuevas ideas, efectivamente, ¿no? También es una fuente de nuevas ideas porque en la medida que todos van trabajando en un equipo, que hay compromiso por parte de todos, las ideas van fluyendo, ¿sí? Entonces, eso quería manifestarles como parte de lo que es el trabajo en equipo y que es pieza fundamental para mejorar ese clima institucional, ¿no es cierto?, en la comunidad educativa. Entonces, ¿qué es el equipo? Es ese conjunto ilimitado de personas con talentos, habilidades complementarias que se relacionan entre sí, ¿no es cierto?, que trabajan para conseguir un objetivo o varios objetivos, con alto grado de compromiso, ¿no?, y un enfoque acordado, por lo cual se consideran mutuamente responsables. Entonces, ¿qué es el equipo? En términos sencillos, es el conjunto de personas que trabajan arduamente, con compromiso, con eficacia, para lograr un objetivo en común, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengan presente. Y de hecho, en las instituciones educativas es importante, sí, el trabajo en equipo, ¿no?, dentro de la plana docente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cada docente de pronto tiene sus propios alumnos, sus propias aulas, les comento que a nivel de UGEL o a nivel de Minedu, se les evalúa a los docentes cada 6 meses. Entonces, los resultados que obtengan en base a los aprendizajes, en base a las carpetas que van presentando cada estudiante, por ejemplo, digamos, contribuyen a un puntaje de la institución. En la institución no es que cada docente se mande por sí solo. Tienen que trabajar en equipo porque finalmente son evaluados en equipo. Obviamente liderados por un director, un subdirector, pero finalmente el trabajo en equipo no tiene que darse. Y no solamente por la puntuación o por la evaluación que se les haga, sino porque en conjunto, en el trabajo en equipos, digamos, suman esfuerzos y pueden lograr algunas metas sin mayor dificultad, que si cada uno, por ejemplo, trabajara por sí solo, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo en equipo es ese método de trabajo colectivo coordinado en el que los participantes intercambian las experiencias, respetan sus roles y funciones para lograr objetivos en común. Es uno de los pilares que sustenta la institución educativa, facilita las relaciones entre los compañeros de trabajo, fomenta el clima escolar más agradable y consenso en los objetivos a seguir, ¿sí? No solamente, reitero, no solamente esto funciona obviamente en una institución educativa, funciona en una empresa, funciona con los compañeros de la universidad, funciona en otros trabajos, porque el equipo al final viene a ser esto, ¿no? Universal, es un lenguaje universal, que obviamente se procura reforzar en el ámbito educativo. Acá una pequeña diferencia entre lo que es un grupo de trabajo y un trabajo en equipo, o un equipo de trabajo, por así decirlo, ¿no? En el grupo de trabajo, digamos, por ejemplo, la persona líder o la persona jefe, la que tiene la jerarquía, entre comillas, muchas veces se centra en la tarea, mientras que en el equipo ese liderazgo es compartido. El ser líder quiere decir delegar también responsabilidades y confiar en los compañeros del equipo, ¿no es cierto? En el grupo de trabajo las responsabilidades van, digamos, de manera individual. En el trabajo en equipo más bien son partidas. En el grupo de trabajo el producto es individual. En el trabajo en equipo el producto es colectivo, lo que se logra, ¿verdad? En el grupo de trabajo se desempeñan determinados roles y se cierran a eso. Un grupo de trabajo ustedes van a encontrar, tú eres
ingeniero, tú eres arquitecto, tú eres administrador y tú haces tu trabajo, tú también y punto. Y cumplen y ya, se acabó. En el trabajo en equipo es, digamos, una ayuda colaborativa. Todos van sumando, todos van dándose la mano y los logros a las finales se disfrutan más, se afianzan las relaciones y se logran a veces estos objetivos con mayor rapidez. En el grupo de trabajo se discute, se decide y se delega. En cambio, en el trabajo en equipo o en el equipo de trabajo se discute, se decide y se trabaja conjuntamente. De hecho, las imágenes que tienen ahí en la PPT nos van diciendo, ¿no? Con la propia imagen cómo es esta situación. ¿Sí? Les voy a presentar de manera bastante rápida. Uy, ya, entonces les voy a presentar los beneficios del trabajo en equipo, ¿no? El hecho de trabajar de manera conjunta dentro de una institución educativa, ¿qué va a generar? Va a generar un apoyo moral y seguridad en todos los miembros del equipo, ¿no? Van a tener mayor confianza, van a sentirse apoyados, respaldados, ¿no? ¿Y eso a qué contribuye? Nos ponemos un poquito en el plano humano. ¿Cómo nos sentimos los seres humanos si de pronto alguien nos respalda, alguien nos tiende la mano cuando nos ven dificultades? ¿No? Entonces eso ayuda a el logro de estos objetivos. Aumenta la coordinación, ¿no? Entre el profesorado, reduce el trabajo en exceso, aumenta la capacidad de reflexión, facilita las nuevas ideas, promueve las relaciones personales y sociales, ¿sí? Son algunos de los beneficios. Bien, nos vamos entonces al tercer apartado. Hasta ahí quisiera saber si hay alguna duda, alguna consulta que quisieran hacer, que quisieran realizar en base a lo que les he ido planteando. Bueno, acá nos vamos al tercer pilar, que tiene que ver con la resolución de conflictos. Como les había dicho, todo lugar donde haya seres humanos va a ser un lugar donde va a existir los conflictos. A veces creemos las personas que un conflicto es algo malo, que es algo catastrófico, que es algo que se va a salir de control, ¿no? Y no necesariamente es así, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es un conflicto? Es una situación en la cual dos o más personas tienen intereses diferentes, entran en confrontación, oposición, emprenden acciones antagonistas. Es como por decir, Pedro y Juan, ¿no? Cada uno va tirando para su lado, cada uno va a querer generar adeptos, ¿no? Y al final, ¿qué va a pasar? Muchas veces ese equipo termina dividiéndose, ¿no? Y no es lo que se quiere. Entonces, ¿cómo solucionamos esos conflictos o cómo los manejamos de pronto, no? Como les decía, el conflicto no necesariamente es algo catastrófico. El conflicto es natural, es propio del ser humano. Y de hecho, si se le ve como una oportunidad, tiene muchos beneficios, ¿no? Y eso también pasa en la institución educativa. Como por ejemplo, pero el conflicto propiamente dicho va a permitir que se libere la presión. ¿En qué sentido? Que al suscitarse una situación, digamos, en la que hay dos puntos de vista antagonistas, muchas veces va a hacer que la energía simplemente salga, ¿no? Que se canalice de cierta manera. Entonces, ¿qué va a pasar con las personas que se van a terminar por sentir aliviadas? Entonces, ayuda, ¿no? Ayuda para aliviar en algunas ocasiones las tensiones. Ahora, obviamente, si esas tensiones no son bien gestionadas, sí, ¿no? Se puede agravar la situación, incluso se puede convertir en una situación de violencia, que obviamente no es lo que se quiere, ¿no? Después, el conflicto también, por ejemplo, va a estimular a ser creativos, ¿no es cierto? Impulsa a probar nuevas ideas. En este caso,
al encontrarse entre dos ideas opuestas, antagonistas, que no coinciden, van de pronto a generar a que, si bien es cierto, de repente no estas dos personas que están en el conflicto, pero sí las personas del entorno que están en medio, de pronto van a empezar a generar ideas, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de generar un consenso. Entonces la cabecita va a empezar a maquinar, ¿no? Idea, 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 idea. Entonces nos ayuda, el conflicto nos ayuda a ser más creativos. Cuando los conflictos se resuelven, las personas se sienten más comprometidas, ¿no? Y eso nos ha pasado, creo, a todos, incluso a mí, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba en la universidad, a veces sí, pues con los compañeros de la universidad, por ejemplo, ¿no? Se suscitaba algún conflicto. Yo quería de una manera, mi amiga quería de otra manera. ¿Qué pasa? Que cuando resolvíamos por fin el conflicto que se suscitaba, terminábamos afianzándonos más, ¿no es cierto? Hacíamos que estemos más comprometidas. Y finalmente también ayuda a las partes del conflicto a lograr un mejor conocimiento de los demás, de sí mismos, ¿no? Nadie se conoce bien hasta que está en un conflicto. Nadie sabe de repente a ciencia cierta cómo es la otra persona hasta que vivencia un conflicto, porque ahí sí sale su manera auténtica, digamos, de ser. ¿Sí? Muy bien, avanzamos. Entonces, ¿qué es lo que se busca, ¿no? Dentro de esta comunidad educativa, dentro de la institución educativa, ¿no? Lo que se pretende es que justamente se dé una resolución del conflicto, ¿no? Para que el clima escolar siga encaminándose. ¿Qué es esa resolución de conflicto? Es esa expresión que abarca todo el conjunto de técnicas, recursos, estrategias que se orientan a la superación de situaciones problemáticas. Aquellas que se originan en la relación interpersonal, ¿no? En base a algunos choques de caracteres, o supone un problema individual, ¿no? De las personas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esa resolución de conflictos? Abarca todo. Técnicas, recursos, estrategias, ¿no? Orientadas a superar una dificultad o un conflicto. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos algunas estrategias que se las voy a mencionar de manera bastante puntual. Y la primera va, ¿no? Separar personas del conflicto, más no etiquetar. ¿No? Se dice que dentro de las instituciones educativas, sin duda hay muchos caracteres y digamos, considerando que son personas en su mayoría mayores de 40 años, de 50 años, tienen ya una personalidad definida y muchas veces tienen menos paciencia que lo que tenemos los jóvenes. Y esto hace a que en algunas ocasiones se tienda a etiquetar, a decir, a ponerle de cierta manera una etiqueta a las personas, ¿no? El conflictivo, de pronto el oposicionista, ¿no? De pronto la vaga, la irresponsable, la impuntual, etcétera, 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 ¿no? Que se tiendan a etiquetar. Entonces, ¿qué pasa? Que dice que para solucionar un conflicto, la teoría nos va a decir lo siguiente, que para solucionar un conflicto es preciso separar, en este caso, la mala conducta de la persona. Un ejemplo, yo llego tarde a una conferencia, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchas personas van a tender a decirme a la impuntual, por ejemplo, ¿no? Y no necesariamente es así, ¿no? Entonces, ¿cómo se soluciona esa percepción? De la siguiente manera, ¿no? Analizando si de pronto esa persona llegó tarde porque efectivamente es parte de su característica o porque de repente tuvo un percance o porque de repente tuvo un incidente, no sé, etcétera. Entonces hay que procurar ello, ¿no? Separar la conducta de la persona. La conducta no necesariamente va a ser a la persona. Otro, idear soluciones de mutuo beneficio, ¿no? Es importante, obviamente, ¿no? Es cuando se da un conflicto, es importante el diálogo, es importante consensuar o manifestar
en este caso, lo que uno quiere, lo que la otra persona quiere, saber escuchar, saber entender, plantear algunas alternativas, ¿no es cierto? Que obviamente van a, en este caso, satisfacer ambas partes. Concentrarse en intereses y no en posiciones. A veces las personas cometen ese error, ¿no? Se centran en una postura y no salen de esa postura. Entonces, no se dan cuenta que el no salir de esa postura va a hacer a que no puedan llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, es importante centrarse en lo que uno quiere, a dónde quiere llegar y por qué, y no necesariamente en una postura o en una posición. Insistir que los criterios también sean objetivos, ¿no es cierto? Dejar un poco los sesgos, los sentimientos, las emociones que nos van jugando en contra para poder, en este caso, ser lo más objetivos posibles. Bien, esas son algunas de las recomendaciones y algunas de estas actitudes que se tienen ante el conflicto van de la siguiente manera y verán como una especie de sub y baja en el que se está poniendo, digamos que lamentablemente va a ganar algunas de estas actitudes, la de la competencia. Ante el conflicto muchas personas tienden a competir, a demostrar, a querer demostrar que uno sabe por encima del otro, que uno tiene la razón por encima del otro, ¿no? Y que no nos va a llevar a ningún beneficio. Otras personas ya más bien van para el lado opuesto, ¿no? De repente ya no están intentando ganar y lo que hacen es complacer, dar de repente por su lado a las personas sin manifestar, sin refutar lo más mínimo posible, sin manifestar lo que verdaderamente pueden estar sintiendo, lo cual no es saludable. Y otra de las actitudes es la de evadir, ¿no? Se suscita un conflicto, entonces, ¿qué hago? No, me hago la de la vista gorda, no sé, no es conmigo. Y por último, simplemente no participo, ¿no? Entonces, son tres actitudes que se dan en los equipos, y en este caso también en las instituciones educativas, que lastimosamente no contribuyen, no colaboran. Mientras que sí hay otras dos actitudes que sí colaboran, que sí contribuyen, que es la de negociar, es decir, intercambiar ideas, dar para recibir, soltar y tirar, ¿no? Llegar a acuerdos, negociar, ¿no? Y la de comprometerse, ¿no? También la de ver que hay, digamos, algunas ideas o algunos objetivos que sobrepasan o que están por encima de lo que yo pueda sentir a nivel personal, ¿no? Y ahí viene de repente el compromiso. Entonces, se apunta un poco a esas dos características, ¿no? La de negociar y la de comprometerse. Y bueno, finalmente concluimos con esta técnica. Hay una técnica que se llama DIEP, que es para solucionar el conflicto. ¿En qué sentido? Uy, ya, acá no se va a poder ver. A ver, la D, vamos a entenderlo. A ver, un ratito. La D tiene que ver con definir. ¿Qué vas a definir? En este caso, el malestar o el conflicto que se pueda estar suscitando. Para solucionar un conflicto hay que definir el problema, el malestar, la inquietud, hacerle saber a la otra persona, ¿no es cierto?, lo que puede estar en este caso sintiendo, seguido por identificar los intereses en común. Es importante en este caso identificar lo que ambas personas o ambas partes necesitan, requieren, ¿no?, para beneficiarse. Tercero, evaluar o la E de evaluar y proponer nuevas alternativas. ¿Para qué? Para que finalmente poner en práctica, ¿no? Entonces, D de definir, I de identificar, E de evaluar y P de poner en práctica, ¿sí? Entonces, la famosa DIEP nos va a ayudar bastante, en este caso, a
a salir adelante de los conflictos que se puedan suscitar. Y bueno, hay esta pequeña frase con los que los quiero dejar, ¿no? Yo hago lo que tú no puedes, tú haces lo que yo no puedo y juntos podemos hacer grandes cosas, ¿no? Una frase que nos lleva un poquito a la reflexión y que nos invita a pensar, digamos, de manera conjunta, de manera altruista y generar en este caso el buen clima institucional, ¿no? En este caso de nuestros docentes. Y bueno, eso es lo que yo les he querido presentar el día de hoy. Me quedo atenta por si alguno tuviera alguna duda, consulta que les gustaría realizar. Bienvenidos son. Muchas gracias, psicóloga Ellen, por toda su ponencia el día de hoy. Agradecemos de parte de todos los estudiantes de psicología que pertenecen a la Universidad Ricardo Palma y a los externos que también nos están observando. Por el momento no tenemos ninguna duda. Sin embargo, le agradecemos por su ponencia y esperamos verla en una próxima oportunidad. Muchas gracias, y ahí puede ver en los comentarios que también todos los estudiantes le están agradeciendo por tan buena ponencia. Muchas gracias a ustedes y bueno, espero que les sea de ayuda, que les sea, ¿no?, de utilidad y bueno, ahí seguramente Sandra les podrá compartir las PPTs. Hasta pronto, cuídense mucho y muchas gracias nuevamente.